Hola, hoy te voy a compartir uno de los temas más apasionantes de los últimos 20 años en el terreno de la psicología, en el terreno de la pedagogía y en el terreno de la terapia. Y este es el transgeneracional. ¿Qué es el transgeneracional? Es un tema ya muy conocido pero poco entendido. El transgeneracional es la clave para entender la importancia de la vida. ¿Por qué? Porque gracias a que existe una memoria que se va traspasando de generación en generación, hemos podido entender y desarrollar un proceso al que conocemos vulgarmente o coloquialmente como evolución. La evolución no es otra cosa más que el proceso de la vida por mantenerse a sí misma. Y cuando hablamos de transgeneracional, no solo estamos entendiendo los niveles particulares de nuestro sistema, también hablar del transgeneracional, estamos hablando de todo el desarrollo de la subsistencia de una especie. Y entonces se convierte en algo mucho más lejano. Y entonces hoy podemos entender que existen niveles para entender este transgeneracional. Y a esta memoria transgeneracional la vamos a denominar las memorias arcaicas. ¿Y qué son estas memorias arcaicas? Todas las realizaciones, las acciones, las experiencias y los sufrimientos que pasaron los primeros Homo sapiens para poder llegar hasta nuestros días. Y todas estas experiencias se fueron acumulando con una sola finalidad: mantener la vida. Y entonces podemos entender que transgeneracional es mantener la vida, pero también mantener una memoria. Somos la memoria acumulada de muchas generaciones para poder estar el día de hoy como la solución final de toda la especie humana. Y entonces esta memoria arcaica está hecha de 5 necesidades fundamentales: poder respirar, poder tomar agua, poder tomar alimentos, poder tomar un espacio para poder descansar, poder desechar esto que acabamos de consumir y reproducirnos. Todas estas son las necesidades arcaicas, y aquí se entrelazan los códigos transgeneracionales, que son memorias que se transmiten de una generación a otra, y se van a manifestar los códigos biológicos. ¿Y qué son los códigos biológicos? El intento de la biología por mantener también a su vez la vida. Entonces estamos hablando de dos momentos. El transgeneracional es la memoria que va pasando de generación en generación, llevando información de todo lo acumulado, todo lo aprendido para poder sobrevivir. Y en el momento que se da la vida, entra la biología, que recibe toda esta información para poder tomar las mejores soluciones previas a la experiencia de nuestros ancestros. Entonces tenemos dos códigos: los códigos biológicos, que van a buscar las mejores soluciones para mantener la vida, y a que esta solución la conocemos como la enfermedad. ¿Y qué es la enfermedad? Es el intento de la biología por adaptarse para sobrevivir. Entonces la enfermedad se representa ahora en este enfoque como la mejor solución para sobrevivir y mantener al individuo en la vida. Y la memoria transgeneracional es la memoria que va pasando de todas estas experiencias a cada generación, para que las siguientes generaciones, además de que subsistan, tengan todas las habilidades y todos los conocimientos para poder ser más apto al lugar donde están. Entonces, esta primera memoria arcaica tiene como finalidad la supervivencia. Pero después, al paso del tiempo, hemos ido acumulando sin fin de experiencias. Hemos pasado por distintas etapas, y todas estas memorias se le llaman también las memorias de la colectividad. Y estas memorias son toda la historia de la
en las que se ha visto involucrado el ser humano para ir tomando conciencia del espacio, de su entorno y de sí mismo. Entonces, ahora tenemos una memoria colectiva, y esta memoria colectiva tiene que ver con las formas, con las distintas vicisitudes que fuimos pasando época tras época en la historia de la humanidad. Y entonces tenemos ahora una segunda capa, que es la memoria colectiva. Y de ahí podemos entender que tenemos la misma experiencia o que tenemos los mismos comportamientos que los primeros hombres de las cavernas, o también comportamientos relacionados con lo desconocido, como lo que vivieron los hombres en la época oscura de las cruzadas y de la Edad Media, donde el oscurantismo era lo que imperaba. Y entonces tenemos 2 o 3 bagajes que nos van conformando, pero esta historia se matiza porque también tenemos una memoria más particular, y es la memoria de nuestro entorno, nuestra memoria de nuestro país. Y toda esta memoria tiene que ver con la historia en particular del lugar donde nosotros procedemos, de donde nosotros nacimos. Y esta memoria también está hecha de experiencias, de valores, de fracasos y de éxitos, porque todo tiene una finalidad: guardar información para ser utilizada en el momento más preciso. Y de pronto llegamos a esta memoria en particular que conocemos como la memoria familiar, la memoria de nuestro linaje en particular. Y aquí está inscrita todas las historias de nuestros ancestros hasta nuestro presente. Entonces tenemos en nuestra historia transgeneracional todas estas capas que de algún momento a otro van a manifestarse justamente en la mejor solución en el momento que se necesite. Y estas memorias influyen en el individuo. Ya no estamos solamente ante una situación de herencia familiar, sino todo una herencia universal. Y estamos llenos y conectados de muchas historias que nos van de alguna manera perfilando a tener decisiones en base a nuestra historia, en base a nuestras memorias, a nuestras emociones que vivieron nuestros ancestros. Y todas estas se van a dar justo en el momento en que 2 clanes se unen. Y estos 2 clanes se unen para resolver y mejorar la especie. Y a esto le llamamos la concepción. Cuando 2 personas se unen, no solamente están uniendo sus corazones, están uniendo las historias de su clan y todas las historias que a su vez conformaron la solución perfecta para que ellos existieran. Entonces, cuando estos individuos se unen, no solamente por amor, sino por mejorar la especie, tenemos ante nosotros la siguiente solución. ¿Y cuál es? El proyecto familiar. Y a este proyecto lo conocemos como la descendencia. Los hijos son el proyecto de los padres, y a su vez los padres son el proyecto de sus padres, y así hasta llegar a los primeros hombres. Toda nuestra historia tiene que ver con estas memorias más la proyección hacia el futuro. Y entonces se empieza a tener toda una hilación, todo un riel de conexión, y podemos, como primera conclusión, tener en cuenta que el hombre, cuando llega al vientre de la madre, está plagado de información que va a llevarlo a vivir una historia en relación con estas experiencias. Y cuando estamos en este vientre, ¿sí?, vamos a conformar no solamente nuestra historia, sino también la historia de nuestros padres. Y todo lo que sucede en este periodo, este proceso que inicia cuando nuestros padres nos proyectaron al futuro y se dio este primer atisbo de vida con la concepción,
más el proceso de gestación y los primeros años después de haber nacido, estas memorias son memorias muy particulares, porque son memorias que están introyectadas, son memorias que están incorporadas, y entonces hay una mezcla de experiencias, las experiencias del bebé, las experiencias de la madre y las experiencias del padre, y todo esto va conformando una segunda memoria llamada la memoria gestacional. Y esta gestación no solamente va a determinar las decisiones del futuro adulto, sino va también a darnos la proyección y la estructura del comportamiento. Y estas memorias, junto con las memorias transgeneracionales y arcaicas, son la base de nuestro comportamiento. Y cuando hace un siglo Freud descubría que teníamos una memoria o un aspecto inconsciente personal, solo estaba considerando todas las experiencias que se venían acumulando a través del nacimiento hasta los primeros años de vida, a lo que llamamos la pequeña infancia. Y cuando nosotros estamos abordando el entendimiento del comportamiento y de la resolución de los conflictos humanos, nos estaba faltando esta parte, porque esta parte es determinante para poder entender todas las manifestaciones del cuerpo, pero sobre todo del comportamiento y de las emociones humanas. Y es importante que podamos entender esto. Es como tratar de ver una película y no ver todo el trayecto de esta. Ver solamente una parte nos remite a tener dudas y caminos sin salida. Y cuando podemos entender que somos más que una experiencia al haber nacido, nos convertimos en un proceso donde toda la historia llega hasta nosotros en forma de unión de nuestros padres. Pero ¿qué sucede? Esta historia no solamente es una historia que se va estructurando a través de estos primeros años, también todo lo que va sucediendo en la pequeña infancia forma parte de estas memorias que tienen que ver, junto con las memorias transgeneracionales y con las memorias biológicas, las memorias del proyecto sentido y todo lo que se vive en la pequeña infancia, que es de 0 a 9 años, todas, y escuchen bien, todas estas memorias van a determinar nuestros derroteros, nuestros éxitos, pero sobre todo nuestros conflictos. Y hay algo muy interesante, porque toda esta experiencia, toda esta información, todo lo que hemos vivido, no es consciente. No somos conscientes de ellas y por lo tanto tampoco responsables. Sin embargo, determinan y nos conducen en la vida. Esto está muy alejado de la moral. Varias veces he compartido que nuestro cuerpo, nuestra psique, nuestra biología no es una entidad ética, carece de moral, es más funcional que moral, y su función es mantener al individuo vivo, pero sobre todo llevarlo a estar en las mejores soluciones para que él pueda estar bien en la vida. Pero todas estas, repito, son experiencias que de alguna manera él no tuvo conciencia. Y entonces, ¿qué es la clave del entendimiento humano? ¿Cuál es el camino de la sanación? Es el trabajo de tomar conciencia de cada uno de estos situaciones que se convierten en códigos, y que estos códigos que nosotros vamos a tener en nuestro ADN, en nuestras memorias, van a mantenerse activas y van a ser usadas cuando se requieran. Y entonces vamos a tener distintas memorias. Memorias de aire para poder respirar. Y cuando tenemos memorias de aire, vamos a
tener conflictos y problemáticas del aire, por ejemplo, respirar adecuadamente, respirar en espacios cómodos, y cuando hay un conflicto vamos a remitirnos a ver toda la lectura desde nuestras memorias arcaicas, nuestras memorias colectivas, nuestras memorias familiares, hasta nuestras memorias de gestación. Y todo esto es porque el ser humano es una máquina compleja de soluciones, pero sobre todo de información, y va a tomar las mejores para poder hacer que el individuo siga en la vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros estamos ante estos problemas? No estamos viendo al futuro, es más, tampoco estamos en el presente, estamos en el pasado. Y el pasado es el estudio de estos códigos. Y es importante resaltar esto, porque cuando entendemos la palabra transgeneracional o entendemos los conflictos del individuo, entendemos dos cosas: los conflictos transgeneracionales o los problemas familiares. Y cuando hablamos de los conflictos del individuo, nos remitimos a la historia de la conformación de nuestra personalidad con nuestros padres. Pero esa es solamente la punta del iceberg de la masa crítica para poder entender nuestra historia y nuestro derrotero final, que es la solución de nuestros conflictos. ¿Por qué es importante considerar toda esta estructura? El día de hoy hay más de 300 escuelas de psicología, 300 corrientes diferentes, donde van a exaltar o orientar su filosofía para la solución de los problemas de las personas. Sin embargo, se están omitiendo partes importantes que van a determinar el día de hoy la solución de los problemas de los individuos. Nuestros problemas, nuestras soluciones son inconscientes, y el trabajo de una escuela formativa en el quehacer de la investigación, pero sobre todo de la terapia, debe estar enfocada en entender la complejidad del ser humano. Y el día de hoy, en nuestro amado país, México, existen muchas propuestas que nos llevan a poder estudiar con distintas personas estas informaciones. Pero yo te quiero compartir algo: el grave error que se está incurriendo en estas escuelas. ¿Por qué? Porque no están sabiendo entender y hacer la conexión de todo lo que es no solamente la descodificación de los conflictos que aquejan a las personas, sino la estrategia y el abordaje terapéutico. Es importante. Cuando hablamos del trabajo del transgeneracional o de los códigos biológicos, lo primero que puede llegar a la mente de cualquier persona es que es una solución absoluta y única. Y ese es el gran error. Igual que cualquier otro método, el abordaje de estas áreas de la psique humana deben ser tomadas en cuenta con tiempo. Toda terapia es un proceso y debe ser considerada esta terapia poco a poco. Es una terapia que nos lleva a ir al inconsciente, y el inconsciente tiene sus propias reglas, tiene sus propias protecciones y sus propios códigos de supervivencia. Y la manera de ir abordando nuestra mente inconsciente es introducirnos a esa gran fosa de emociones e ir como una persona que es un submarinista que va descendiendo hacia el fondo del mar. Tiene que ser poco a poco y con mucho cuidado, y que todo proceso que abramos debe ser allanado de manera amorosa.
entonces la terapia se convierte, como todas las demás terapias, en un trabajo personal, un trabajo de protección, pero sobre todo un trabajo que va a tomar un tiempo. No hay soluciones rápidas en el abordaje del transgeneracional o en el abordaje de los códigos de las enfermedades. Y esto es lo que en nuestro país está el día de hoy siendo una propuesta para poder ayudar y instruir a las nuevas terapias y nuevos terapeutas para que puedan trabajar esto. Y lo que nosotros en Memoria Emocional queremos compartirles son más de 2000 horas de trabajo terapéutico y sobre todo de la mano de los creadores y fundadores de la escuela del transgeneracional y de la descodificación, es transmitirles todas estas experiencias para que puedan ustedes conocer y manejar hábilmente la historia de sus pacientes. Y entonces, ¿qué es lo que pueden esperar en un taller o en una formación? Es la honestidad del terapeuta o el instructor en saber establecer los parámetros correctos y los caminos adecuados para poder acceder a la psique humana. Esta tiene que ser conectada etapa por etapa. Cuando empezamos a conocer los secretos del transgeneracional y de las memorias arcaicas, creímos que solamente era un abordaje inicial y que terminaría con abrir las memorias de los ancestros. Pero esta es la clave del entrenamiento de los códigos biológicos y transgeneracionales. El día de hoy, para que se manifieste un síntoma o una problemática, es porque hay toda una estructura que se fue construyendo y que tenemos que trabajar con distintas capas. Y lo más importante es la clave y lo que hace la diferencia del trabajo y el abordaje terapéutico es que todo tiene una importancia en relación con el individuo. No es exaltar la problemática familiar, no es exaltar y destacar las memorias arcaicas, no es sobrevalorar al cuerpo humano, es el individuo que está en un punto sensible a lo que conocemos como el punto ciego, el punto inconsciente. Primer acto de la sanación es llevar a las personas a que tomen conciencia de lo que no están conscientes. Y ahí se va a dar el primer desbloqueo de todos los conflictos, hacer conciencia de lo que no se ve. Esa es la primera etapa de la sanación. Segunda etapa de la sanación es tocar la emoción de las personas y conectarlas con la historia que abrió un síntoma o un conflicto emocional, o un conflicto psicológico o un conflicto psiquiátrico. Y de ahí ir trabajando hasta que esta masa crítica se reduzca. Pero esta masa crítica o esta masa conflictual que se ha manifestado en tu día a día o en tu hoy, se tiene que ir regresando y reconectando con su historia inicial. Y quizás tendremos que ir a hacer el abordaje de las memorias gestacionales, porque estas memorias son determinantes, porque no solamente son memorias que están conectadas con tu conflicto actual, sino también estructuran un modelo y forma de vida. Y además tendremos que ir con el transgeneracional, ver la historia de cómo vivieron tus ancestros, va a ser la otra parte de sanar. Y por último,
lo más importante es llevar a un estado de paz y un estado de poder. ¿Y qué es un estado de paz y poder del individuo? El poder y la paz es saber la conciencia de sí mismo, saber que sus problemas no le pertenecen y que lo que ha vivido y que se ha manifestado como un conflicto es solamente un atisbo, una sombra que él no vivió, y que gracias a la terapia se van a ir solucionando todas estas conexiones, empezando por el hoy, pero vamos a ir profundizando hasta llegar a la historia familiar. Y eso es lo que ustedes pueden entender hoy como el transgeneracional. El transgeneracional es todo lo que vivieron sus ancestros, todo lo que vivió el colectivo, y de alguna manera es un espejo de todo lo que estamos viviendo nosotros. Y la diferencia entre esa historia y nosotros es que lo estamos haciendo diferente. ¿Y cómo es? Con conciencia, pero sobre todo con la intención de hacerlo diferente. ¿Y qué es hacerlo diferente? Hacer un trabajo terapéutico. Y entonces hemos preparado para la comunidad mexicana un gran entrenamiento de los códigos biológicos y transgeneracionales, donde van a conocer los secretos de todos los maestros que afortunadamente he tenido la oportunidad de compartir y de alguna manera recibir la información de primera mano, y a su vez estar al tanto de todas sus investigaciones, y transmitiré en este entrenamiento todas las claves fundamentales para entender las distintas formas de manifestar enfermedades y problemas psicológicos y psiquiátricos. Y es importantísimo y crucial también ver que no es un abordaje de descodificación. Nuestra escuela es la única en este país, y también podríamos decirlo, la única en habla hispana que tiene el abordaje de la psicosomática. La descodificación solamente ve los aspectos biológicos, y en la psicosomática vemos distintos abordajes. Vemos abordajes que se tienen que hacer con nuestras memorias arcaicas, vemos abordajes desde el transgeneracional, vemos los abordajes del proyecto sentido, vemos los abordajes de la pequeña infancia y de la edad adulta. ¿Y qué tipo de problemáticas vemos? No solamente vemos aspectos biológicos, vemos enfermedades o conflictos comportamentales, trastornos del comportamiento, vemos enfermedades funcionales, son estas que no se pueden resolver médicamente, que te haces análisis y no sale nada en los análisis, y sin embargo hay estas dolencias. También vamos a ver abordajes biológicos, pero con un aspecto menos de descodificación y más enfocado al desarrollo de la conexión entre la psique y el cuerpo, a lo que nosotros en la psicosomática conocemos como el proceso de conversión orgánica, porque es crucial entender que la solución de la psique para poder subsistir es hacer un proceso de conversión que se llama enfermedad. Y entonces vamos a entender la relación del cuerpo, la psique y las enfermedades. También vamos a tener la oportunidad de profundizar con las enfermedades psicológicas. ¿Y qué es la diferencia entre enfermedades psicológicas y psiquiátricas? Toda enfermedad psicológica es estas enfermedades o experiencias o conflictos que te permiten estar en la vida, que no te dejan, o más bien que puedes existir en la sociedad. Y puedo tener miedo, puedo tener una fobia, puedo tener un conflicto de pareja, y sin embargo puedo seguir mi vida. Y tenemos la diferencia con los problemas psiquiátricos, y estos problemas psiquiátricos también van a ser abordados. ¿Y cuál es la diferencia con los psicológicos? Que son los que no te permiten
estar en la vida, que te remiten a un estado clínico. Y en la frontera de estos están las enfermedades como la depresión, donde la depresión o una maníaco-depresión, a lo que conocemos como bipolaridad, todas estas manifestaciones están oscilando entre estas enfermedades psicológicas y psiquiátricas. Pero no solamente tenemos este tipo de manifestaciones, también tenemos los conflictos que tienen que ver con las creencias. Estamos hechos de creencias y nuestras creencias no solamente nos determinan, sino se enferman. Y vamos a entender también que hay una manifestación a través de las creencias. Y el último nivel, la parte espiritual. ¿Y qué es la espiritualidad? Es todo lo que tiene como en el interior el hombre, sus valores, sus objetivos, su proyecto futuro, etc. Entonces, todo esto vamos a trabajar para poder entender la complejidad del ser humano. Por eso, este entrenamiento es único y lo más importante, fue diseñado para que podamos entender las bases. Si no entendemos las bases, no podremos subir los siguientes niveles. Y estos programas que tenemos, que vamos a permitirnos, si ustedes nos acompañan, ir viendo etapa por etapa, a detalle, todas las bases de la psicosomática en un ambiente de diálogo, pero sobre todo en un ambiente de disertación y de indagación. La descodificación y el entendimiento de los códigos biológicos transgeneracionales no es la lectura de un libro, es asociar la historia de tus pacientes, la historia de una persona con el conflicto. No enseñamos a que las personas repitan o se aprendan los libros que están a la mano de cualquier lector, porque eso no es el trabajo terapéutico. Vamos a enseñarte a través de estrategias cómo ir abordando de manera protectora, segura y sobre todo paciente a tus consultas. Y si tú estás también interesado en hacer un trabajo personal, este también es una oportunidad, porque el desarrollo espiritual tiene que ver con el entendimiento de uno y de su historia. Entonces, el día de hoy, nuestra escuela, fundada hace 7 años, hoy es la número 1 en Latinoamérica, porque tiene toda la información básica para poder entender nuestros distintos problemas y enfermedades. No me queda más que decirte, date la oportunidad de ser conducido con alguien que conoce y tuvo la oportunidad de recibir la información de primera mano de los creadores de estas técnicas. Muchas gracias.